Por supuesto que todos pasamos por este valle de dolor y pérdida en algún momento y en diferentes maneras. Y por lo tanto, creo que es muy significativo que Dios, en su gran bondad, nos haya dado un libro completo en la Biblia dedicado al tema del duelo. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, hoy iniciamos una nueva serie acerca del tema de la pérdida y el duelo. Se titula Esperanza para tiempos de duelo. Y como dices, hay un libro entero de la Biblia que trata acerca de esto. ¿Cuál es ese libro? Es el libro de Lamentaciones. Y a decir verdad, no creo que haya alguien que a la pregunta de ¿cuál es su libro favorito de la Biblia responda Lamentaciones, ¿o sí? Exactamente, todos tenemos una idea de lo que queremos escuchar. Pero ¿sabes qué? Dios ha puesto en la Biblia todo lo que necesitamos escuchar. La Biblia es la palabra de Dios hablando a las realidades de nuestra vida. Nos da todo lo que necesitamos para vivir, y parte de la vida es la pérdida. Nadie que esté escuchando este programa va a pasar por la vida sin experimentar pérdidas. Llegan en distintos momentos y de diversas formas. Dios nos ha dado un libro completo en la Biblia que habla precisamente sobre el dolor que sigue a nuestras pérdidas. Yo lo necesito, todos lo necesitamos. Si dejamos pasar parte de lo que Dios nos ha provisto, entonces nos perdemos el bien que Él ha puesto para nosotros en su palabra. No queremos perdernos eso. Por eso el libro de Lamentaciones tiene un mensaje realmente importante para nosotros hoy. Acompáñanos en el libro de Lamentaciones. Hoy estaremos en el capítulo 1, versículos 1 al 11. Así que por favor, toma tu Biblia y únete a nosotros mientras damos inicio al mensaje titulado Lágrimas y Palabras. Aquí está el pastor Colin. Qué gran gozo poder comenzar una nueva serie que vamos a compartir juntos en el libro de Lamentaciones. La serie se llama muy sencillamente Esperanza para tiempos de duelo. Quiero hablar especialmente a aquellos que conocen y están familiarizados con el camino del dolor y de la pérdida. En algún momento de la vida eso será cierto para cada uno de nosotros, absolutamente para todos nosotros. Permíteme comenzar con una descripción simple que hiciera el Dr. Jim Packer, quien dijo lo siguiente: el duelo es la desolación interior que sigue a la pérdida de algo o alguien que amamos. Un hijo, un familiar, un cónyuge, una mascota, un trabajo, el propio hogar, las propias esperanzas, la salud o lo que sea. Comienzo aquí porque quiero encontrar la mayor cantidad de maneras posibles para que cada uno en cualquier circunstancia de la vida en la que se encuentre pueda conectarse con este libro tan importante, Lamentaciones. Las palabras claves en lo que el Dr. Packer tan sabiamente dice son amor y pérdida. Algo o alguien profundamente amado y que luego se pierde. El duelo es el proceso de adaptarse a la pérdida de algo o de alguien que amamos. A menudo hablamos de una persona que ha perdido a un ser querido como alguien que está de luto. Nunca había pensado en esto antes hasta que miré la palabra. La palabra expresa este sentido de padecer una especie de muerte de algo que debe estar vivo o perder algo que nos fue arrancado. Así que quien está de luto siente que algo o alguien ha muerto, que ha sido separado, como si algo muy amado o alguien muy amado le hubiera sido arrebatado. Y es por eso que la experiencia de ese arrebato a menudo se siente como si uno fuera partido en dos, por mitad. Por supuesto, todos pasamos por este valle de dolor y pérdida en algún momento y de diferentes maneras. Y por lo tanto creo que es muy significativo que Dios en su gran bondad nos haya dado un libro completo en la Biblia dedicado al tema del duelo. Un libro entero de la Biblia que entiendo correctamente nos ayudará a navegar por el valle del duelo, el valle del dolor, el valle de la pérdida cuando lleguemos a él. Ese libro es el libro de Lamentaciones y es un libro que, hablando con franqueza, no se predica con la frecuencia que debería.
La verdad es que en todos mis años como pastor nunca he predicado una serie completa de este libro. He predicado un par de mensajes individuales, pero nunca una serie basada en este libro de la Biblia. Y llegué al punto de preguntarme, ¿por qué no? Especialmente considerando que este libro habla de algo que todo miembro de una congregación en algún momento y de múltiples maneras va a experimentar al caminar por el valle del dolor y la pérdida. Es asombroso cuando tomamos la Biblia en nuestras manos cómo la palabra de Dios en su totalidad habla a cada parte de nuestras vidas. Y si pasamos por alto cualquier parte de lo que Dios nos ha dicho en su palabra, entonces terminamos perdiendo la provisión que Dios mismo ha hecho en esa porción particular de las Escrituras. Quiero que sepan que cuando comencé a meditar en Lamentaciones, mi esposa Karen y yo tuvimos el gran privilegio de reunirnos con varios matrimonios de la iglesia durante un periodo de aproximadamente 5 semanas. Todos ellos habían experimentado la pérdida de un hijo. Y en el grupo también había 3 mujeres jóvenes que habían experimentado la pérdida de un hermano. Estos queridos amigos representaban historias que suceden todo el tiempo en nuestras iglesias. Muchos que han pasado por la pérdida de un hijo, la pérdida de un cónyuge, la pérdida de un padre, de un hermano, de un familiar querido. Y debo decirles que escuchar las historias de estos amigos y las reflexiones que aportaron a la conversación que tuvimos en torno al libro de Lamentaciones ha sido inmensamente útil para mí como pastor. En esta serie encontrarán que hago referencia a algunas de esas reflexiones, las cuales espero y oro que sean útiles para ustedes también. Y antes de llegar directamente a las Escrituras, quiero presentar 3 objetivos que tengo en mente para estas semanas en las que recorreremos juntos este tema del duelo. Primero, que podamos entender mejor qué significa llorar y qué significa esperar. Esta es una pregunta muy simple pero importante. ¿Qué significa sufrir un duelo? Al igual que yo, ustedes probablemente han escuchado a personas decir, mirando hacia atrás a una pérdida de hace algunos años, ¿saben? Creo que nunca llegué realmente a vivir mi duelo de forma apropiada. Bueno, ¿qué significa llorar apropiadamente y qué significa esperar mientras lloramos? Verán, no es que los cristianos lloren por un tiempo y luego simplemente vivan sonrientes y llenos de esperanza el resto de sus vidas. No es así en lo absoluto. Los cristianos lloran y esperan al mismo tiempo. Lloramos mientras esperamos y esperamos mientras lloramos. Y quiero que veamos en Lamentaciones cómo es esto, porque está en todo este libro. Segundo, que todos estemos mejor preparados para vivir y servir en un mundo que sufre. Mejor preparados para tener la capacidad de acompañar a quienes lloran y ministrar en un mundo lleno de dolor, sufrimiento y pérdida. Nosotros no venimos a la iglesia para escapar de la realidad. Las personas que no creen suelen pensar eso. La gente que va a la iglesia vive en una especie de fantasía escapista. Ellos dicen, no venimos a la iglesia para escapar de la realidad. Venimos para enfrentarla en la fortaleza del Señor, quien nos alimenta y nos nutre por medio de su palabra. Dios nos habla a nuestro mundo tal como es. No habla la vida como tú y yo desearíamos que fuera, sino a nuestro mundo tal cual como es. No solo recibimos las Escrituras de modo que estemos preparados para el maravilloso mundo donde el duelo, las lágrimas y el dolor ya no existirán, sino para hacernos capaces de permanecer firmes en este mundo, donde hay muchas lágrimas y dolor y quebrantamiento y la experiencia incluso de sentirnos despojados y desgarrados. Un escritor describe el libro de Lamentaciones como una casa para el dolor y una escuela para la compasión. En otras palabras, aquí hay un lugar donde puedes aprender a tener un corazón tierno. Y todos queremos más de eso en nuestras vidas. Queremos saber más sobre lo que significa llorar con los que lloran y poder ministrar en un mundo de gran sufrimiento, dolor y desolación.
Lamentaciones indudablemente nos ministra de esta manera. Entonces, queremos entender mejor lo que significa llorar y esperar y cómo hacer ambas cosas al mismo tiempo. Queremos estar mejor equipados para vivir y servir en un mundo que sufre. Y entonces, en tercer lugar, que encontremos a Jesucristo en el camino del dolor. Que podamos encontrarnos con Jesús mientras caminamos en medio del dolor. Ese camino es difícil, doloroso, pero es un camino que Jesucristo mismo conoce muy bien. Él está familiarizado con el sufrimiento. Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Y por lo tanto será un camino en el que muchos descubran una relación más cercana y profunda con Jesucristo. ¿Y sabes algo? Cualquier camino en el que encuentres una comunión más estrecha y profunda con Jesús es un camino de bendición para ti, incluso si es un camino de duelo, dolor y pérdida. Así que esas son las cosas por las que estoy orando, para que especialmente aquellos que están caminando por este camino descubran que hay un verdadero encuentro con Jesús, hay auxilio y consuelo que vienen de nuestro maravilloso Salvador. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Lágrimas y Palabras. Y esta es la primera parte de nuestra serie Esperanza para tiempos de duelo. Lamentablemente, el duelo es una parte de la vida que todos experimentaremos. Y esta serie sobre el libro de Lamentaciones nos mostrará cómo llorar a la luz de la esperanza que tenemos en el Evangelio de Jesucristo. Si conoces a alguien que esté pasando por un tiempo de duelo y deseas animarlo, te invitamos a enviarle esta serie, Esperanza en tiempos de duelo, a través de nuestra página web abrelabiblia.org. Mientras estás ahí, puedes explorar nuestra creciente biblioteca de recursos diseñados para fortalecer tu fe y ayudarte a abrir la Biblia por ti mismo y junto con otras personas. Una vez más, el sitio es abrelabiblia.org. Ahora volvamos al mensaje. Aquí está el pastor Colin. Permíteme entonces muy brevemente esbozar el trasfondo del libro de Lamentaciones. Dicho de manera muy simple, Lamentaciones describe de manera detallada el dolor y la tristeza que resultaron del asedio y finalmente de la caída y el colapso de la ciudad de Jerusalén en el año 586 a.C. Se llama Lamentaciones porque es un lamento, es un clamor de dolor de personas que habían sobrevivido a pérdidas indescriptibles. Lamentaciones es un grito desde el lugar más oscuro, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida tras una larga contienda. De hecho, el pueblo de Dios sufrió 5 desastres uno tras otro. Hay que captar el sentido acumulativo de lo que estas personas padecieron. Primero, sus enemigos sitiaron la ciudad y acamparon fuera, de modo que no entraba ni agua ni comida. Vamos a esperar hasta que se mueran de hambre. Gran parte de lo que se describe aquí se relaciona con las agonías de soportar, incluso los niños, ese tipo de escenario tan horrendo. En segundo lugar, el pueblo comenzó a morir de hambre. Algunas de las descripciones del libro acerca de los horrores de vivir bajo un asedio son más de lo que uno quisiera leer o saber de lo que eso significa. Tercero, la ciudad cayó, y cuando los muros fueron derribados, las puertas colapsaron, y todo aquello que hacía que el pueblo se sintiera de alguna manera seguro frente a sus enemigos desapareció. Así que ahora había un sentido de haber sido completamente invadidos, y como resultado, la ciudad fue ocupada. Ahora entraba comida, ahora entraba agua, pero vivían bajo el dominio brutal y totalitario de quienes habían destruido las puertas, derribado los muros y arrasado sus hogares. Ahora se habían convertido en esclavos. Y luego, quizás para el pueblo de fe, lo más doloroso de todo, el templo mismo fue destruido justo en el centro de Jerusalén. Recuerda que en el Antiguo Testamento el templo era el lugar donde Dios decía: mi presencia descenderá y aquí me encontraré contigo. Y ahora el lugar de la presencia de Dios estaba destruido. Eso planteaba la pregunta: ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Hasta el templo ha desaparecido.
Y aquí están personas que se sienten completamente solas, despojadas, dolidas y destrozadas. Y claro, muchos murieron en esos días terribles, y muchos más, como verás mencionado en el libro, fueron llevados cautivos. El poder conquistador se llevó, por así decirlo, a las personas que quería y dejó al resto. Así que algunos, como Daniel, fueron llevados al exilio, y de ahí surge la historia del libro de Daniel. El profeta Ezequiel también fue llevado al exilio. Pero Lamentaciones es el clamor de los que permanecieron, los que quedaron en medio de la destrucción, los sobrevivientes que permanecieron entre las ruinas y con todas sus pérdidas tuvieron que encontrar una manera de reconstruir la vida a partir de los escombros de todo lo que había sido destruido en el lugar que una vez llamaron su hogar. Ahora, lo que encontrarás en estos 5 capítulos que conforman Lamentaciones es algo un poco repetitivo. Esa es una de las razones por las cuales no lo estudiaremos versículo por versículo. El duelo no es lineal. El duelo es repetitivo. Una persona que llora sabe lo que es repasar una y otra vez lo mismo, la misma historia, el mismo dolor. Y eso es exactamente lo que encontramos aquí en el libro de Lamentaciones. Así que lo que quiero hacer es intentar destacar 4 temas principales de este libro. Y mientras los recorremos juntos, encontraremos 4 temas interconectados uno con el otro. Primero, lágrimas y palabras. Segundo, culpa y queja. Siempre hay culpa y queja mezcladas con el dolor y la pérdida. Tercero, esperanza y sanidad. Y cuarto, oración y alabanza. Todos estos temas los encontramos en el libro de Lamentaciones. Hoy comenzamos con el primero, lágrimas y palabras. Tomé ese título de una historia contada por Leslie Allen, a quien conozco porque fue profesor de Antiguo Testamento cuando yo era estudiante en Londres y luego llegó a ser profesor titular de Antiguo Testamento en el Seminario Teológico Fuller. Pero aquí hay algo muy fascinante. Mientras servía como profesor titular de Antiguo Testamento, también fue capellán en un hospital durante 10 años. ¿No es una combinación especial esa? Y una de las cosas que me motivaron a estudiar el libro de Lamentaciones fue que Leslie Allen escribió un libro fascinante y muy útil, y en el que usa todo lo que aprendió como profesor de Antiguo Testamento sobre el libro de Lamentaciones para iluminar el tema del duelo. Luego utiliza todo lo que aprendió sobre el duelo de su experiencia como capellán en un hospital para iluminar nuevamente este libro tan especial. Y comienza con la historia de un joven llamado Raymond, que fue ingresado en el hospital donde Leslie servía una noche como consejero en casos de potencial suicidio. Raymond era cristiano, un hombre de poco más de 20 años que estaba comprometido con la iglesia. Era activo en el liderazgo del grupo de jóvenes, pero había pasado por una serie de tragedias que acumuladas lo habían abrumado por completo y por eso había sido ingresado al hospital. Había perdido a su padre y unas pocas semanas después también perdió a su madre. Y luego, apenas un mes más tarde, su novia murió debido a una sobredosis de drogas. Por supuesto, llamaron al capellán y Leslie Allen cuenta lo siguiente. Llegué y desperté suavemente a Raymond de un sueño exhausto. Con la mirada vidriosa, pues sin duda también estaba sedado, se incorporó en la cama y dijo, «Todo lo que quiero hacer es dormir». Me di cuenta de que esa no era la ocasión para un largo intercambio pastoral. ¿Qué breve mensaje podría dejarle a este hombre sobre el camino a seguir? Pensé por un momento y dije, «Quiero dejarte 3 palabras, Raymond. Lágrimas, conversación y tiempo». Agregué una breve frase a cada palabra y luego le dije que volviera a dormir y que recordara esas 3 palabras cuando despertara. Lágrimas, conversación y tiempo. Pensemos en las lágrimas y quiero decirte esto desde el libro de Lamentaciones. Déjalas fluir. Las lágrimas simplemente son el estremecimiento del cuerpo ante el dolor del alma. ¡Wow! Las lágrimas simplemente son el estremecimiento del cuerpo
ante el dolor del alma. Las lágrimas son un regalo maravilloso de Dios. Nos dio a cada uno esos conductos lagrimales por alguna razón. Son una válvula de escape para la presión que de otro modo podría abrumarnos en nuestros corazones y nuestras mentes. Así que la Escritura nos deja claro que debemos dejar que las lágrimas fluyan y no contenerlas. Vaya definición, ¿no es así? Las lágrimas son el estremecimiento del cuerpo ante el dolor del alma. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Lágrimas y Palabras, el cual hace parte de nuestra serie titulada Esperanza para tiempos de duelo. Si alguna vez te pierdes un programa de la serie, siempre puedes escucharlo en línea visitando abrelabiblia.org. Allí también podrás descargar un archivo MP3 de forma gratuita. Todos pasamos por el duelo en esta vida y es importante tener una guía bíblica para hacerlo de la manera correcta y responder con esperanza cristiana en los momentos más dolorosos de la vida. Colin, ¿qué te llevó a predicar esta serie? Pues sabes que nunca lo olvidaré. Estaba fuera en un descanso de estudio cuando recibí un mensaje de voz con la terrible noticia de que una pareja de nuestra iglesia había perdido a su hijo en un trágico accidente. En los días y semanas que siguieron tuve el privilegio de acompañarlos durante el funeral y los primeros días de su duelo. En un momento les dije, ¿saben? Hay otros en la iglesia que han perdido un hijo. ¿Les gustaría reunirse con algunos que hayan pasado por esta experiencia tan terrible? Y ellos aceptaron, y unos días después reunimos a un grupo de personas que habían pasado por la misma experiencia. Fue una de las experiencias más conmovedoras de mi vida, poder escuchar a estas personas compartir sus historias, y en las semanas siguientes seguimos reuniéndonos y abrimos el libro de Lamentaciones, un libro completo de la Biblia dedicado al tema de cómo navegar por el valle de la tristeza y de la pérdida. Fue algo extraordinario escuchar a las personas relacionar su experiencia con la Escritura y la Escritura con su experiencia. Y algún tiempo después, varios en ese grupo sintieron que sería un privilegio compartir sus historias. Así que realmente esta serie comparte lo que aprendimos juntos del libro de Lamentaciones. Si hubieras querido ser una mosca en la pared y escuchar lo que estas personas decían, tienes la oportunidad de hacerlo a través de esta serie. Hemos organizado esto para compartir un testimonio sobre la suficiencia de la gracia de Dios en los valles más dolorosos y tristes. Sea un medio de ayuda, de consuelo y de ánimo para todos los que lo escuchen. Esta serie, Esperanza para tiempos de duelo, es poderosa y está basada en el corto libro de Lamentaciones. Te animamos a leer este libro, Lamentaciones, para que de esta manera Dios pueda preparar tu corazón mientras escuchas esta serie. Esperanza para tiempos de duelo es una serie que quizá quieras escuchar con amigos y familiares que estén pasando por un proceso de duelo. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador, Omar Jaramillo, y en el próximo Abre la Biblia descubriremos dónde está Dios cuando atravesamos el tiempo de duelo y de tristeza.